Bueno, vamos a tratar de iniciar una serie que la verdad es que me emociona mucho porque creo que va a ser muy bueno prepararnos para la Semana Santa. Entonces, yo recuerdo hace mucho tiempo que escuchaba generalmente en la iglesia donde estaba yo antes, escuchaba mucho esta predicación de cada año en Semana Santa y eran las 7 palabras de Jesús. No sé si a alguno de ustedes les tocó escuchar algo parecido, yo sí. Pero pues quiero yo retomar ese y vivir la experiencia de cómo estoy basándome también en el estudio de un hombre de Dios de hace mucho tiempo, se llama Arthur W. Pink. Él hizo un estudio basado en estas 7 palabras y creo que van a ser muy buenas poderlas escuchar y poderlas estudiar, ¿no? Entonces yo creo que vayas ahí a Lucas capítulo 23, versículo 34. Y dice, nada más vamos a ver ese pedazo. Lucas 23, versículo 34. Y quiero que mientras estemos estudiando, te vas a dar cuenta que vas a tener que regresar otra vez al texto y ver cómo es que tiene sentido muchas cosas. Y a veces un solo versículo tiene mucho que decir. Entonces, hoy mi intención no es hablar de sus milagros, que es muy bueno, de las enseñanzas previas a ir a la cruz, de esa entrada triunfal antes de llegar a Jerusalén, ni de la cena que hizo con sus discípulos, ni del Getsemaní el día que estuvo orando, ni ese juicio secreto que tuvo entre los sacerdotes, o ese juicio ante Pilato. Tampoco voy a hablar de ese Via Crucis, que fue una pasión del Señor, sino de esos últimos instantes, esos últimos momentos mientras Él estaba colgado en la cruz. Entonces Él dijo una serie de palabras que las hemos pasado por alto a veces, y que todas esas tienen algo que decirnos. Entonces, algo que me sorprende de esto es que cuando Jesús nació, lo primero que nos dice la Escritura es que no hubo lugar en el mesón. Posteriormente vemos que Herodes quería matarlo, y creo que todo esto era un anticipo de la hostilidad del hombre, ¿no? Los fariseos de su época buscaban tentarle y ponerle, aprisionarle. Judas lo traicionó, uno de sus discípulos, y Pedro, otro de sus discípulos, lo negó antes de ir a la cruz. Pero el clímax de todo esto, de esta enemistad que el hombre mostró desde que Jesús se hizo hombre, fue la cruz. O sea, en realidad fue ese instante en el que Él fue crucificado. Ahora, eso no habla de toda la pasión, pero habla de los últimos instantes donde Jesús todavía seguía ejerciendo su ministerio. Así que algo que me llama la atención de este texto, dice ahí Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? El Señor clavado ahí en el madero, colgado allí en silencio, parecía estar en silencio, pero aún allí estaba pasando algo. Unos dicen, bueno, estaba llorando, estaba pidiendo misericordia. No, de ninguna manera. ¿Estaba maldiciendo a sus enemigos? La respuesta es que no. Él lo que estaba haciendo era orar. Él estaba orando, estaba intercediendo al Padre en beneficio de sus propios enemigos, de los que le estaban crucificando. Por eso es que dice ahí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, esas palabras de Jesús son las primeras, una de las 7 palabras que Jesús pronuncia estando ahí en la cruz. Y aquí lo primero que vemos es una disposición a orar, una disposición a un ministerio, el ministerio de la oración. El ministerio público de Jesús inició, de hecho, Jesús orando, y concluye Jesús orando. Esa es la manera en la que Él concluye su ministerio en la tierra, ¿no? La primera de las 7 palabras que Jesús dice desde la cruz manifiesta una disposición a la oración, cosa que carece la iglesia, ¿no? El tema de la oración. Pero piensa en esto, hermanos. En ese momento Jesús está clavado en la cruz, sus manos ya no ministraban al enfermo, sus pies estaban siendo también clavados en la cruz, ya no andarían dispersando esa misericordia mientras andaba entre aldeas y entre ciudades, ¿sí? Clavado en la cruz, Jesús ya no podía servir de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo lo haría? Ahora, ¿qué haría Jesús mientras sus manos estaban clavadas y sus pies estaban clavados? ¿Qué otra cosa haría? Orar. Es el ministerio de la oración en Jesús. Fíjense cómo es que
hay cosas que Dios ha creado para su pueblo, que aunque te quitaran, te quitaran las manos, te quitaran los pies, o te quedaras postrado en una cama para siempre, todavía hay cosas que puedes hacer para el Señor. Una de ellas nos la enseña el Señor Jesucristo, y es la oración, ¿no? ¿Alguna vez te has imaginado perder eso? O sea, perder tus piernas, tus manos. Y no lo estoy diciendo como que no lo deseo para nadie, pero imagina en ese momento, probablemente nuestra mente diría, ya no tengo más que hacer, ya el Señor no me quiere usar. Pero piensa un momento, quizás en ese momento de postración, lo único que quiere Dios es que de lo que salga de tu corazón sean oraciones hacia el Dios Todopoderoso. Cosa que el cristiano ya no quiere hacer ahora que tiene, aunque tiene la manera de salir el caminar, dar el evangelio, aunque puede hablar y aunque puede, no lo hace. Entonces, puede ser que ahora mismo nosotros no estemos dedicados al ministerio de la oración, o que la oración es un ministerio que ahora mismo el cristiano menosprecia mucho. Sea como sea, yo lo que quiero es que cuando tengamos esa inclinación a menospreciar la oración, pues nos acordemos de Jesús en la cruz, que para Él no hubo un impedimento. O sea, nos está poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, no menospreciemos el poder de la oración y la necesidad de orar, porque Jesús lo hizo aún estando en la cruz, ¿no? Entonces vemos por un lado esa necesidad de Jesús de seguir ministrando a través de la oración, ¿no? Vemos aquí no solamente eso, que esa oración termina siendo el cumplimiento de una profecía. Y nos llama mucho la atención porque es sorprendente el retrato que el Espíritu Santo estaba tratando de mostrar en Isaías 53. Nosotros, si leemos todo el capítulo, evidentemente habla del siervo sufriente, ¿no? De aquel Mesías que venía a rescatar, pero sufriendo. Y cómo es que ahí vemos en el versículo 12 del capítulo 53, dice, le voy a leer todo: por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Es decir, cuando Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba cumpliendo una profecía, estaba cumpliendo la palabra de Dios, que de lo que Isaías estaba diciendo, que aquel que iba a rescatar al pueblo y derramando su vida hasta la muerte, lo iba a hacer aún orando por sus transgresores. Entonces, en ese momento Jesús no está orando simplemente por quienes le crucifican, está orando por todos nosotros. Porque de cierta manera la razón por la que estaba ahí él colgado no era porque un día se le ocurrió nacer en la época de los romanos, y donde ellos tenían una muerte demasiado cruel, ¿no? Pero si hubiera vivido en estos tiempos, quizás eso no lo hubiera pasado. Es lo mismo. Al final Jesús derramaría su vida en salvación por sus transgresores. Entonces vemos ahí que Isaías 53:12 no se refiere a esas oraciones que Jesús hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal, por ejemplo en el Getsemaní, o cuando hizo esa oración sacerdotal. Esto que está diciendo, esto que sucedió en la cruz, es el cumplimiento de Isaías 53. ¿Sí? Dices, lo que vemos allí es que él rogó por quienes lo estaban crucificando, hizo intercesión por el perdón de ellos, ¿sí? Y por su salvación. Entonces Jesús enseña que ninguno, por más malo que sea, está lejos de recibir la bendición o el beneficio de la oración. O sea, Jesús nos está diciendo, yo no sé qué me hayan hecho a mí, yo no sé si alguna vez me hicieron algo tan terrible, pero acuérdate de Jesús en la cruz, que no habiendo hecho nada y habiendo sido inocente, fue clavado en una cruz, ¿sí? El justo por los injustos. Así que Jesús nos enseña eso. Si Cristo intercedió por sus propios homicidas, o sea, seguramente nosotros podemos interceder por cualquiera. No estoy diciendo que sea fácil, pero podemos hacerlo porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos allí una intención, una necesidad a la oración, vemos el cumplimiento de una profecía, pero también vemos aquí cómo es que Dios pone en práctica sus propias enseñanzas. Porque cuando Jesús les dice en Mateo 5:44, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen, él lo estaba haciendo. No había una interpretación de lo que significa Mateo 5 cuando dice que amen a sus enemigos. Bueno, ámalo, pero se refiere a que no te metas en broncas.
No, o sea, Jesús estaba poniendo en clara evidencia lo que significaba amar al enemigo, lo que significaba orar por los que le ultrajaban y le perseguían. No hay una interpretación equivocada, no hay una interpretación diferente, es esa. Es la práctica. No hay otro maestro en la historia de la humanidad como Jesús, porque en Jesús en la cruz estaba poniendo en práctica sus propias enseñanzas. Entonces, ¿cómo no los apóstoles de Jesucristo iban a llevar a cabo con tan empeño y pasión y de manera tan radical al punto de entregar sus propias vidas y lo habían visto hacer de su propio maestro? No había incongruencia entre lo que enseñaba y lo que hacía. Pues la cruz era la culminación de sus enseñanzas. En la cruz Él selló con su sangre que todo lo que enseñaba era verdad y en la práctica era cierto. Cosa que nos llama a nosotros a decir: tú estás llamado a pensar lo que te estoy diciendo en la Escritura, pero no solamente eso, te estoy llamando a ponerlo en práctica. No es una cuestión de interpretación, es algo tan simple y tan claro que no requiere de otras ideas. A veces buscamos una justificación: no, lo que quiere decir es esto, para no hacer lo que en realidad te está pidiendo que haga. Entonces vemos ahí también, además de que Él pone en práctica sus enseñanzas, vemos aquí que hay una ignorancia de parte de nosotros. Nosotros ignoramos cuál es nuestro pecado, porque por eso Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Pedro queda en el Pentecostés, él es el primero en pronunciar un discurso. En ese discurso se convierten, no sé si recuerdo si 3,000 o 5,000, ya no recuerdo cuál fue la primera cifra. 3,000. Pero en ese momento miren lo que él cómo maneja la situación de la crucifixión. En Hechos capítulo 2 versículo 36 les está hablando a ellos, a los que estaban de todas las lenguas y todos los que podían entenderle. Al final les dice: sepa pues ciertamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Está culpando a todo el pueblo de Israel por la muerte de Jesús, ¿sí? Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ahorita vamos a ver eso, pero a quien mataron es a Dios, al Cristo, al que era el Mesías. En el siguiente capítulo es donde se convierten otros más. Capítulo 3, versículo 14 dice: y vuelve a dar otro discurso, y ahí les dice: mas ustedes negaron al santo y al justo, y prendieron al que pediste que se les diera a un homicida, es decir, pidieron a Barrabás en lugar de Jesús. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. ¿De quién está culpando? De la muerte del santo, del dador de vida. Los está culpando. Es decir, cada vez que está hablando del evangelio, les está diciendo: ustedes son culpables de la muerte de Jesús. ¿Sí? Entonces, ahora Pedro más adelante en el mismo capítulo, versículo 17, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Es decir, entiendo que todo esto fue por ignorancia, pero ojo, cuando aquí habla de ignorancia no significa que no supieran lo que hicieron. ¿Sí? Como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, todos estaban conscientes de lo que significaba la crucifixión. Cuando Pilato estaba diciendo: ¿a quién le suelto?, él lo hizo con toda intención, porque decía: a ver, claramente este es un homicida. No agarró a una persona que no fuera claramente alguien que no conociera a la gente. Conocían que este era un homicida y que había traído sedición entre el pueblo. Y aún con todo eso el pueblo decía: suelten a Barrabás y que crucifiquen al único. Que decía: es que yo doy fe y testimonio de que este hombre no tiene ningún mal, no tiene por qué ser culpado de nada, no le veo ninguna culpa. Pero aún así pidieron al inocente y soltaron al injusto, ¿no? Entonces, la palabra que vemos aquí de ignorancia que Pedro utiliza corresponde a la misma frase que Jesús está diciendo: no saben lo que hacen, ¿sí? Pero ¿qué quiso decir aquí Jesús cuando dice no saben lo que hacen? Quiere decir que no conocían o no entendían la magnitud del error que estaban cometiendo. No es que no supieran que estaban haciendo mal, es que no entendían que al que estaban matando, al que estaban crucificando, era el mismo Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro allí en Hechos, ¿sí? Y mataron al autor de la vida, ¿sí? Ciertamente la casa a este Jesús a quien ustedes crucificaron, ¿sí? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Dios, o sea, al quien crucificaron
fue al Señor. Entonces, el hecho de que haya ignorancia no significa inocencia, o sea, que ignoremos ciertas cosas, porque hay veces es eso, ¿no? No, yo no sabía que no se podía pasar en rojo, no sabía yo que aquí no se podía dar vuelta en U, pero eso no te hace inocente. Sí, máxima legal, el que no conozca la ley no le enseña ley. Exactamente. Entonces, delante de Dios no hay alguien que pueda ser justificado por ignorancia. Si cuando se dice ahí no saben lo que hacen, no significa que son inocentes por ignorar lo que pasaba. No, son culpables y su mayor error es que no sabían que estaban matando a Cristo. Ese es el problema con ellos. Entonces, ellos sabían bien lo que estaban haciendo, por eso ellos gritaban crucifiquen. Entonces, esto nos debe dar una cierta tristeza, porque esto sigue siendo una realidad todavía hoy. O sea, hay una canción de Jesús Adrián Romero que me gusta mucho y siempre que hablo de esto lo digo. A mí me encanta esa canción porque expresa lo que en realidad pasaría. ¿Cuál es? La de si hubiera estado ahí. O sea, en la canción Jesús Adrián Romero empieza a decir, pues aquella vez le escupieron, y yo me sorprendo de lo que le hicieron a Jesús en aquella época. Pero no habría ninguna diferencia, porque si yo hubiera estado en lo mismo hubiera hecho. Yo también hubiera gritado crucifícalo, yo también le hubiera escupido en la cara, yo también lo hubiera visto. Y no necesito cambiar de época. Lo mismo si aparece Jesús hoy y hubiera escogido esta época, no habría sido diferente. Hubiéramos pasado. Entonces, tanto culpables son ellos como nosotros. Por eso yo creo que muchos religiosos dicen, nosotros fuimos los que lo crucificamos. Exacto. Entonces, no hay excusa. Hay una tristeza en este aspecto porque muchas veces no entendemos lo que hacemos al menospreciar a Jesús. O sea, no hay diferencia entre ellos y nosotros. O sea, nosotros mismos menospreciamos la salvación, nosotros mismos menospreciamos las grandes cosas que Dios nos da. ¿Sí? Y de muchas maneras. Entonces no hay excusa para nosotros, no podemos evitar por ignorancia la culpabilidad. Lo cierto es que tenemos la esperanza todavía. O sea, hay esperanza que mientras nosotros estemos delante de esa conciencia, digamos, Señor, al final me doy cuenta que no soy inocente, pues yo necesito tu salvación. Entonces, cuando no podamos hacer esto, podemos orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña. ¿Sí? Padre, perdóname porque yo no sé lo que hago. O sea, nosotros podemos orar y tomar la misma oración de nuestro Señor Jesucristo y decir, Padre, perdóname porque no sé lo que hago. O como decía David, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Yo puedo decir que no sé qué peco, pero no puedo ignorar, pero no puedo decir que, como no lo sé, no voy a pedir por ello. No, Señor, muéstrame que estoy siendo negligente, muéstrame que no estoy haciendo lo que me toca, muéstrame que no estoy orando, muéstrame que no estoy leyendo tu palabra, muéstrame, Señor, que son pecados y que no me sienta yo a gusto con eso. Muéstrame porque, Señor, no sé lo que hago. Entonces debemos ser sinceros y ver que hay una necesidad, ¿no? Cuando yo veo este problema allí, nosotros vemos aquí en la oración de Jesús la necesidad de un perdón. Porque si Jesús está orando por perdón, no es porque no es una palabra piadosa, como la que dicen allá, que Dios te perdone. Mira, por mí no te preguntes, que te perdone Dios. Eso no es una palabra piadosa, es una palabra que quiere evitar la responsabilidad de otorgar perdón. Cuando Jesús estaba orando no era una palabra vacía, era una palabra que en realidad estaba rogando al Padre por perdón. ¿Por qué? Porque había aquí una necesidad de perdón. Lo que habíamos cometido, lo que cometieron en aquel tiempo, era pecaminoso. Ahora, una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender es que pues, todos somos pecadores. No somos dignos de estar delante de Dios Santo. La cuestión del perdón de los pecados, lo que está diciendo aquí con esta oración es que el perdón de pecados es básico para la existencia de cualquier ser humano. No es un asunto de lo escojo como cuando me pongo la ropa del color que yo quiera. Ese es un asunto de vida o muerte. Al final, quien va a pasar la eternidad es aquel que creyó en Jesús y que creyó que su oración tuvo un impacto en su vida, porque su muerte en la cruz fue efectiva también. Entonces,
nosotros debemos entender que la razón por la que Jesús ora ahí es porque era la necesidad más básica de cualquier persona, de los que le estaban crucificando como de cualquiera de nosotros. ¿Sí? No importa lo que yo soy, no importa mi prestigio ante la sociedad, si aún estoy atado a mis propios pecados. O sea, no importa si tengo gran éxito en mis negocios, si soy un gran emprendedor, si aún tengo que buscar el perdón. O sea, no tiene sentido tratar de desarrollar un carácter pues honesto, honrado, diligente, cuando aún hay pecado entre Dios y nosotros. O sea, de nada me serviría ser el hombre más exitoso del mundo. Y aún cuando dices, es que yo conozco gente que de verdad es muy honorable, muy piadosa, es honrada, es honesta. Sí, pero no con toda su honestidad se va a ir al infierno. Entonces, Jesús ora en la cruz diciendo, Padre, perdónenme porque no saben lo que hacen, es porque no saben, ignoran su propio pecado. Y porque lo más importante para Dios, sabiendo es eso, todos tienen necesidad del perdón. Entonces, Dios como juez del mundo no podía simplemente hacer a un lado la ley. ¿Sí? Algo que debemos entender es que Jesús estaba orando y estaba muriendo en la cruz. O sea, no era simplemente que la oración de Jesús hizo que Dios nos perdonara, no. La oración de Jesús tenía sentido porque Él estaba clavado en la cruz. O sea, la razón por la que hoy podemos tener salvación y perdón de nuestros pecados es porque Él estaba en la cruz. Entonces, con toda autoridad, Él podía interceder por nosotros porque Él ya estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Entonces, nosotros vemos que esa oración tiene mayor sentido porque, vuelvo a repetir, había congruencia en Él. Era un Dios que estaba prometiendo perdón, salvación, porque Él mismo en la cruz estaba orando mientras estaba muriendo por nosotros. Entonces vemos allí a Cristo tomando nuestro lugar, a Cristo tomando el lugar del transgresor. O sea, no es simplemente eso. O sea, Padre dice, perdónalos. Algo que debemos ver es que en ninguna otra ocasión Jesús hace una petición hacia el Padre. O sea, no vamos a ver en ninguno de los evangelios que Jesús haya invocado el perdón del Padre. ¿Qué hacía Jesús? Jesús perdonaba, porque Él tenía autoridad para perdonar pecados. Ustedes recuerdan al paralítico, a la mujer que lloraba. O sea, le digo, como decían los fariseos decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús les dice, para que vean, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O decirle a este paralítico, levántate y vete? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y vete. ¿Sí? O sea, Jesús perdonaba. Pero en esta ocasión no está pidiendo, no está perdonando. O sea, se dan cuenta que en la cruz Jesús no está diciendo, les perdono. Está pidiendo perdón por nosotros. Por eso. Entonces, adelante, Daniel. Buenas noches. No te preocupes. Sergio. Daniel. Daniel Omar Lizarra. Buenas noches. Entonces, vemos que Jesús tiene autoridad para perdonar, pero allí en la cruz, ¿por qué pide al Padre que les perdone y no perdona a Él mismo? Bueno, la razón es porque ese perdón era una prerrogativa divina. O sea, algo que Jesús hacía cuando está clamando en la cruz es que no podía ejercer esas prerrogativas divinas, porque quien estaba allí, el rol que estaba ejerciendo ahí en la cruz era la de sustituirnos. Un pecador. Exactamente. Sí, no significa que no tuviera poder su oración. Lo que estaba haciendo es que él no podía no sufrir en No la tenía cruz. autoridad ahí. No tenía la potestad él por sí mismo no quiso ejercer su divinidad. Porque si no, entonces tampoco hubiera podido sufrir la cruz. O sea, en realidad daríamos por cierto esas teorías donde en realidad él no sufrió porque era Dios. No es así. En ese momento Jesús cumple lo que Es que en ese momento estaba cargando con todos nuestros pecados. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Jesús estaba tomando el lugar de nosotros. O sea, lo que dice Filipenses.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En la cruz Él no se aferró a esa divinidad, aunque podía hacerlo. No lo hizo, no lo puso como una prerrogativa. Por eso en ese momento está orando por los transgresores, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces en la cruz Jesús llevó a cabo la función de sustituto, justo por el injusto. Eso es lo que está sucediendo. Entonces vemos aquí en esa oración la necesidad de Cristo tomando el lugar del transgresor, pero también vemos aquí en ese mismo sentido el impacto de su oración. ¿Sí? Cuando las manos más viles quisieron traspasar el cuerpo de Cristo con los clavos y subirlo ahí en la cruz, Jesús pudo haber anunciado ahí una palabra de maldición contra ellos. Pudo haber abierto la tierra para que se los tragara. Pudo haber llamado a una legión de ángeles para que hicieran notar la ira de Dios sobre ellos. Pudo haber hecho muchas cosas, pero en lugar de eso simplemente dijo: Padre, perdónanos porque no saben. Sí, en ese momento la perfecta armonía entre la justicia y el amor de Dios. Exacto. Eso es. Una de las cosas que nosotros debemos ver es que allí triunfó el amor de Dios. Sin dejar atrás los pecados. Sin dejar la justicia. Sin dejar a un lado la justicia, porque en Él mismo se cumplió la justicia. Lo que debía suceder es que alguien tenía que pagar por el pecado. Allí sucedió, y a la vez el amor misericordioso de Dios estaba allí triunfando, porque no fue la ira sobre nosotros, fue la ira sobre Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El amor triunfa, el amor, dice 1 Corintios 3, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo lo soportó por amor de nosotros. Y además ahí se dio el cumplimiento de la ley, ya lo último. Claro. Ya ¿cómo se puede decir? Ya él cumplió con la ley. Exacto. Porque se ofreció como el cordero inmolado. Exacto. Tenía que haber alguien y que solamente él podía suplir esa necesidad para nosotros, para toda la humanidad. Un cordero la vida eterna. sin mancha, ni tacha, ni nada. Así es. Perfecto. Él lo cumplió exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El cumplimiento de ese amor y del impacto que tiene su oración. Al final esta oración tiene un impacto impresionante. Si nosotros queremos ver el impacto de la oración, vamos a comenzar donde vimos ese primer impacto. Y es en el Pentecostés, cuando se convierten 3,000 y luego 5,000. O sea, la oración de Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene su primer impacto allí. Y evidentemente sobre nosotros, cuando Jesús ora, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta? Jesús aún en la cruz, la oración de Jesús rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, es tan efectivo como que ahora estamos sentados hablando de esto. Así es. Entonces, a veces nosotros no le damos la importancia a la oración. Primero porque a lo mejor decimos: no, pues es que quien estaba ahí era Dios. Vuelvo a recordarles, si era Dios hecho hombre, pero en ese momento no era su prerrogativa divina, porque si no, él hubiera dicho: les perdono. Lo que él estaba diciendo, estaba intercediendo por nosotros y a la vez tomando nuestro lugar en la cruz. Y disculpa, yo pienso lo que acaba de decir, que no le damos la importancia a la oración. Yo pienso que sabemos la importancia que tiene la oración, porque ya tenemos el conocimiento de Dios en Él, en Cristo. Por su gracia ya podemos considerarnos salvos. Yo no sé si alguno de ustedes aquí no se considera salvo todavía, porque al ser seguidores de Jesús, la palabra, Él mismo lo dijo muy claro: por su gracia. No porque nosotros lo merezcamos, jamás de los jamás. Sí, en ese sentido lo que vemos, lo que nos enseña Jesús en esa oración
es a creer en la oración como algo ya no solamente para nosotros, sino el alcance que puede tener sobre nuestros seres queridos, aquellos que no hemos visto todavía una respuesta. Sí, no, perdón, es que no terminé. Conocemos la importancia de la oración, nada más que, y lo digo por mí, nos hemos vuelto negligentes, perezosos, y le damos más importancia a la vida material, a la casa, a la familia, lo que tenemos, lo que queremos, todo eso, y la oración la vamos relegando, y al rato, ya en la noche, y llega la noche y te quedas dormido, y ya no hiciste nada. Al otro día es lo mismo, y al otro día es lo mismo. Sabemos la importancia, porque lo escuchamos todo, ¿no? Si te pones a leer, pues aquí lo ves, ¿no? Sí. Pero yo siempre he pensado, bueno, no siempre, pero creo que la Iglesia de Cristo estamos pasando por una etapa muy difícil. Hemos entrado a algo así como un letargo espiritual espantoso, porque, y no lo digo por las personas por la gente que no conoce de Dios, sí lo digo como aquí nos dice el Señor. Anoche estaba yo platicando con mi esposa, y yo a veces me asusto a veces que leo, cuando leo, estoy leyendo y me sorprende lo que está diciendo. O inconscientemente digo, esta palabra es para aquellos para el mundo, que está así, está asado, no, y el Espíritu es para ti que ya conoces de Dios, ya me conoces en Cristo. Es para ti. Yo digo, sí, pues esta palabra obviamente pues la hice para todos, ¿no? Para que la leamos todos. Pero ¿quiénes la leen? O podemos presumir que la leemos los que nos decimos cristianos, ¿no? Los demás, si nosotros poco la leemos, los demás ni pío, por decir así. Entonces, digo, entonces me sorprende a veces las palabras tan duras. Digo, es que esta palabra es para su iglesia, para su pueblo. ¿Y qué significa eso? Entonces, ¿qué? ¿Hay poca o mucha mejoría? ¿Hay mucho progreso o poco progreso? ¿Crecimiento espiritual en su pueblo, en su iglesia? ¿Cómo ves? Una pregunta. ¿Cómo ves, perdón? Sí, finalmente creo que una cosa lleva a otra. Cuando nosotros vamos a la Escritura es una necesidad, la realidad es que no vamos a la Escritura, ¿no? Lo que sucede es que a veces vamos a la Escritura de manera superficial, entonces no vamos a obtener las cosas profundas de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, lo cierto es que es como en toda la vida. O sea, quien que quiera tener un título universitario va solamente un año a la universidad. O quien que quiera ver el resultado de un negocio lo abre 3 meses y lo cierra otros 3. O sea, hay algo que de manera objetiva y de sentido común se hace tanto en las cosas terrenales como en las cosas espirituales. ¿Sí? Hay cosas que el Señor prospera cuando dice, por ejemplo, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Son cosas de sentido común. O sea, no hay nada espiritual en el hecho de que cuando yo abra la Biblia ya le voy a entender. No, son cosas tan simples como si, ¿sabes qué? Dios, no entiendo tu palabra. Cuando tú vas a la Escritura, lo primero que ves es la necesidad de decir, Señor, o sea, en oración, ayúdame porque no puedo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vas con una intención superficial, no vas a obtener absolutamente nada. Pero cuando vas con una intención sincera, tú sabrás, o sea, Dios mismo y el Espíritu Santo hará lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una intención, quiere conocer, ¿sabes? Al otro día va a querer hacerlo otra vez y yo me encargo de que el otro día lo vuelva a hacer. No lo va a entender todavía, pero algo estoy seguro, va a orar porque lo entienda. Y al siguiente día lo voy a dar un poco de entendimiento para que, o sea, eso lo hace Dios,
pero aplica también el mismo sentido común. Lo cierto es que no podría yo establecer como que un asunto que esté... Esta negligencia es totalmente nuestra responsabilidad. Lo demás, a las buenas cosas de Dios, o sea, las mejoras espirituales no son ni siquiera de nosotros, son de Dios. Entonces, al final de cuentas, vuelvo a repetir, hay por ejemplo el sentimiento que tiene ahora usted, eso me motiva a decir, necesito orar por una iglesia que ahora está letargada, una iglesia que está... Entonces, al final es eso, son hombres piadosos que el Señor está usando a través de situaciones particulares, como lo hizo con Elías, que Elías estaba casi moribundo en depresión, diciendo, Señor, han matado a todos tus profetas y de todos nomás quedo yo. No, espérate, dice Dios, yo me he guardado un remanente, o sea, todavía tengo ahí, nada más que tú no lo ves. Y aún, ¿qué hace el Señor? Agarra y lo alimenta. Y una vez que lo alimenta, lo fortalece, y una vez que lo fortalece, dice, órale, vámonos, vete para allá porque vas a hacer eso. Hay algo que naturalmente Dios va a hacer en todo hombre. Lo lleva al desierto, va a sufrir, va a tener hambre, pero después lo saca de ahí, porque lo está usando a personas de manera que esas personas finalmente se integran a un cuerpo, que es en este caso la iglesia, es con el fin de edificarnos mutuamente, o sea, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, al final no podría yo establecer como que es un tiempo que Dios quiere, Dios lo permite por alguna razón, pero lo cierto es que no podemos decir que la iglesia está probablemente orando, la iglesia probablemente está haciendo lo que ahorita estamos haciendo, y probablemente hay gente que dice, no, hay gente que no está haciendo, no lo sé, pero lo cierto es que ahora sí estamos aquí, y eso es algo que Dios hace, entonces, si hay como un deseo de decir, Señor, haz algo más, seguramente lo que va a terminar haciendo es orando por eso. Entonces, eso es lo que el Señor nos muestra en la cruz, que aún en los momentos en los que parece que ya no hay más que hacer, el Señor nos enseña que puedes hacer todavía algo más, orar. O sea que no debemos adoptar la actitud del profeta Jonás, ¿no? Sí, que no quiso ir a Nínive porque dice, para que si ya sabía que lo vas a perdonar. Ya sabía que lo ibas a hacer. No voy porque no los perdono. Exactamente. Sí, pero al final aún a Jonás le enseñó. Pues sí, entonces, concluyendo, creo que esta simple palabra de Jesús en la cruz todavía nos muestra varias cosas importantes. Jesús orando por nosotros, orando por nuestro perdón, que es la más básica necesidad de todo ser humano, y mostrando que su oración sigue teniendo impacto y lo seguirá haciendo hasta el último día de este mundo, porque seguro es, el Señor seguirá salvando y seguirá añadiendo a la iglesia al que sea. Entonces, esa es la primera palabra de las 7 que vamos a estar viendo semanalmente. Yo espero que no haya una interrupción entre todo eso, pero que podamos pasar esta Semana Santa meditando en esas palabras de Jesús en la cruz.